Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 19. En esta mañana estudiaremos ese texto, que es un texto muy interesante, prácticamente es un texto único en la Escritura, donde se hace una afirmación tan contundente y tan desafiante, y una afirmación para generar un llamado de atención y una censura a los oyentes. Y dice así, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es un texto muy interesante, ¿sí? Y quiero que lo estudiemos con todo el cuidado para que podamos comprenderlo y que podamos entender realmente qué es lo que está diciendo aquí nuestro predicador, que es Santiago. Recordemos que Santiago nos está hablando que la fe sin obras es muerta. Nos está diciendo eso una y otra vez, casi hasta el cansancio. ¿Sí? Pareciera que nos está diciendo tanto que uno dice, bueno, sí, ya pare, otro tema. Siguiente pregunta. Pero Santiago sigue recalcando y sigue recalcando. Ese es el gran problema en esta parte del sermón, que los hermanos escuchan y dicen, yo entendí, pero de ahí no pasa. ¿Sí? Es decir, hay un entendimiento racional o conceptual pasivo, donde uno dice, yo entiendo, pero eso que entiendo no se traduce en obra. Y eso lo dijo en el primer capítulo, ¿recuerdas? Si tú vas y escuchas la palabra, te miras al espejo y no eres hacedor, no hiciste nada. O sea, ¿para qué el espejo? Y ahora nos está diciendo, tú tienes fe, pero no tienes obra, entonces ¿para qué tu fe? ¿De qué te sirve? Y ese llamado de atención que es tan reiterativo, pues tiene una intención. Y la intención es explicar claramente en qué consiste la fe, explicar claramente cuáles son las obras que Dios requiere de nosotros y tomar distancia o diferenciarnos de aquellos que también tienen fe. Nosotros hemos dicho que a veces la clasificación creyentes e incrédulos no es apropiada, porque todos los seres humanos fueron creados con la capacidad de creer, y todos creen, no hay una persona que no crea. Todos creen que el sol sale, creen que se van a morir, creen que se están envejeciendo, creen en un ser supremo, creen en la suerte, en algo creen, pero todos creemos. Entonces, de alguna manera no pudiéramos decir que hay unos creyentes y unos incrédulos. Todos son creyentes, solo que no creen la verdad y prefieren creer la mentira. Y aquí lo va a explicar Santiago. Entonces, ese es el texto de hoy. Y nuestro título es Cree, sígueme. O en pregunta, ¿crees? Sígueme. Ese es nuestro título de hoy. Recuerden que estamos estudiando este libro bajo el eslogan o bajo el hilo temático: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. El preámbulo de este texto es la explicación, la fe sin obras es muerta. Pareciera que Santiago está construyendo esta predicación mediante un objetor o una objeción que le presenta un contendor, diciéndole, yo tengo fe y mi fe me sirve, pero no obra, pero me sirve. Y Santiago le dice, ok, esa fe no te sirve. Y luego le plantea un ejemplo y le dice, llegan dos personas a la iglesia, uno bien vestido y otro mal vestido, le damos honra a uno y al otro deshonra, a sección de personas, es decir, una fe que se evidenció por una mala obra y se descalifica esa fe. El objetor sigue cuestionando y le plantea un segundo ejemplo. Si un hermano te busca a ti y está con hambre o está desnudo y tú le dices que Dios te bendiga, oraré el domingo, mal haces y no tienes obra. Claro, la obra devocional sirve, orar sirve, pero Santiago está hablando de otro tipo de obra. Y dice, si no amas a tu hermano como a ti mismo, de nada te sirve. Es decir, está hablando de obras de misericordia. Y luego sigue Santiago, pero entonces tú tienes fe y yo tengo obras, entonces hagamos un ejercicio. Tercer ejemplo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya van 3 ejemplos en el capítulo, parece que es muy obstinado el objetor,
¿cierto? Como justificándose y filosofando sobre el tema, pero Santiago no está filosofando, Santiago está poniendo bases reales de la fe cristiana y dándonos explicaciones contundentes, y aquí sí que cierra el tema, ¿no? ¿Tú crees? Ok, listo. ¿Tienes fe? Ok, me parece genial. Pero termina diciéndole, tu fe es como la fe de un demonio. Porque los demonios también creen y tiemblan. Y eso ya termina siendo un knockout, ¿cierto? Ese ya es un knockout. Venía ganando los 3 rounds anteriores Santiago, pero aquí sí es knockout. ¿Tienes fe? Ok, listo, pues genial, fabuloso, pero ¿sabía usted que los demonios también tienen fe? Entonces Santiago nos va a ayudar a entender esto y queremos explicarlo, amados hermanos. Santiago hasta aquí nos está hablando de 3 tipos de obras, no sé si la han ido notando, pero ya hemos hablado de 3 tipos de obras en el libro de Santiago. No se refiere a las mismas obras. Las primeras obras que Santiago plantea en este libro, que ya las estudiamos, las vamos a repasar, son las obras devocionales. Es decir, ¿cómo tú sabes que crees en Dios? Entonces, una primer manera de saber que tú crees en Dios, que tienes fe verdadera, es que realizas obras devocionales, es decir, lees la Biblia, oras, te congregas, meditas en la palabra, tienes devocional en tu vida, y esa es una distinción. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un distintivo inicial del cristiano. Antes de estar en Cristo no teníamos obras devocionales, no leíamos, no orábamos, no nos congregábamos, no ofrendábamos, no meditábamos, no teníamos tiempo de lectura en casa, porque no era nuestro interés, no estábamos enfocados en esa obra. Santiago está diciendo, tú vas a la iglesia, recuerden que el ejemplo lo da en la iglesia. Entonces, esas obras devocionales son geniales. ¿Tienes fe? Muéstrame. Entonces, ¿dónde muestro primero mi fe? En mis obras devocionales, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, meditando en la palabra y teniendo el aprecio por las escrituras. Y eso es genial. Entonces, ¿ustedes tienen fe? Muéstreme su fe. Bueno, estoy en la iglesia. Leí esta semana. He orado por los alimentos, por lo menos, antes de acostarme o al levantarme. Eso es genial. Esas son las primeras obras distintivas del cristiano. Pero Santiago nos va a decir, eso está bien, pero ¿sabía usted que los demonios también van a la iglesia? ¿Y sabía usted que los demonios también creen en Cristo? Y que también dan información del conocimiento y de la teología bíblica. ¿O dónde fue que Job fue expuesto? En una reunión que tuvieron los hijos de Dios, y entre los hijos de Dios también estaba Satanás, dice Job capítulo 1. Santiago nos va a ayudar y por eso aquí va a decir, ¿tú crees en Dios? Los demonios también. Y de hecho tienen hasta buena teología. Porque recuerden que uno de los principios básicos de la religión cristiana es el monoteísmo. Y uno de los principios esenciales de la instrucción de los hebreos era un texto en Deuteronomios que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese era era el punto de partida de la instrucción de los niños hebreos. A los niños hebreos o cristianos se les enseñaba como primer base de fe, tenemos un único Dios. Y eso lo dicen también los mandamientos, ¿recuerdan? Solo hay un Dios y a Él solo se debe adorar. Pero aquí nos está diciendo Santiago, pero los demonios también creen. Entonces miren que es muy importante porque nos está diciendo, esa obra distintiva nuestra también puede ser confusa. Ir a la iglesia, leer la Biblia, tener conocimiento, aunque es un distintivo cristiano, de alguna manera también es confuso porque hay otros que no, que hacen lo mismo. ¿Recuerdan un traidor en la Escritura que estuvo 3 años y medio recibiendo enseñanza? Y de hecho de él no se dice nada malo. Se censura a Tomás, se censura un poco a los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, a Pedro, pero de Judas no se dice nada malo. Era el administrador de las finanzas, era el tesorero. ¿A quién le confía uno las finanzas? Las llaves del cofre de las finanzas.
estuvo con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, participó de la cena, de todos los asuntos religiosos, pero era un traidor. Entonces lo que Santiago nos está diciendo es, sí, las obras devocionales son distintivas, pero no son suficientes. Las segundas obras que Santiago nos va a decir que los cristianos deben hacer son obras de misericordia. Si tu hermano viene y está desnudo o está con hambre o tiene una calamidad y tú cierras contra él tu corazón, no mora el amor de Dios en ti. Tú tienes que mostrar amor. ¿Y cómo se muestra el amor? Bueno, pues compartiendo el abrigo, compartiendo la comida, dándole asistencia, acompañándolo, amándolo con hechos. Eso es generoso de parte de un cristiano. El segundo nivel de las obras, por decirlo de alguna manera, no lo presenta así Santiago, pero de alguna manera el segundo nivel es, más que devoción, debes tener actos de misericordia. Los actos de misericordia hablan más que las obras devocionales. Yo puedo venir a la iglesia todos los domingos, pero ser inmisericordia, ser cruel. Entonces, ¿qué pasa si un hermano está pasando necesidad? ¿Qué haces tú con él? Entonces, esa es una obra, y son obras muy elocuentes de misericordia, y recitamos el ejemplo del samaritano. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Pero recuerden también que Judas, que era el traidor, también dijo que se podía haber vendido ese perfume y darlo a los pobres. Es decir, las obras de misericordia, aunque son distintivas, del amor genuino también pueden ser confusas. Recuerden que Saúl fue el que decidió no matar unas vacas gordas porque al Señor le iban a encantar esos sacrificios de unas vacas gordas. Y Dios había dicho que no quería nada de ese pueblo y que exterminara todos esos animales. Entonces, aunque el cristiano puede hacer obras de misericordia que son muy geniales y muy aprobadas por Dios, los impíos también hacen obras. Y Satanás también piensa en obras. Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? Que no podemos confiar del que hace obras. Porque el que hace obras puede ser porque está lleno del Señor, o también pueden ser obras engañosas. Y Santiago ya nos alertó sobre eso. Y Santiago nos va a alertar de un tercer nivel de obras. Muéstrame tu fe, con obras devocionales, con obras de misericordia, pero nos va a hablar de unas obras que son transformadoras u obras de carácter. Y en el carácter nos habla de la mansedumbre, de la sabiduría, del amor al hermano, del amor verdadero, que es un amor genuino, y de una fe genuina que se manifiesta a lo largo del tiempo. Y esas son las únicas obras realmente que no pueden ser copiadas. O sea, las únicas obras que no puede copiar Satanás son las obras de transformación, porque él no puede decir, aunque se disfraza como ángel de luz, no pudiéramos decir que un demonio es humilde, ¿sí? O que tiene vida nueva, o que ha sido transformado, porque si hubiese sido transformado sería hijo de Dios. Entonces, los únicos beneficiarios de la gracia y que lo evidencian con las verdaderas obras de carácter son los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Y Santiago llama la atención en el capítulo 3 porque dice, hay hermanos que vienen a la iglesia, obras devocionales, ayudan al vecino, obras de misericordia, pero su lengüita no ha cambiado. Ahí cómo quedamos. Mal. Recuerden el capítulo 3. Entonces allí es donde viene el comentario de Santiago, que es muy al lugar. ¿Tú crees en Dios? ¡Qué bueno! Pero los demonios también creen. Entonces, de alguna manera las obras devocionales no nos hacen distintos a la fe de los demonios. Y de alguna manera las obras de misericordia tampoco. Pero lo que sí distingue a un cristiano es que un cristiano es transformado por el poder del Espíritu Santo. Esa sí es la diferencia por excelencia. Por eso dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, el que adulteraba no adultere más, y el que era enemigo vuélvase amigo de Dios, porque esa es la verdadera obra cristiana.
No ha existido en toda la historia un demonio que se haya convertido. No existirá. Y no ha existido ningún hombre que haya sido transformado por un medio distinto al Evangelio. Porque el único medio transformador es la palabra de Dios. Y algunos han simulado, ¿cierto? Como Judas, o como Barsabás, era Barjesús, que simuló, que se mostró como amigable con los cristianos, pero nunca nació de nuevo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, miren lo que dice la Biblia, también los demonios creen y tiemblan. Cuando Santiago pone este ejemplo, es un ejemplo muy duro, incluso un poco ofensivo para la audiencia, porque lo que les está diciendo es revisen bien su fe. Hagan un inventario de su fe, hagan auditoría de su fe, no sea que la fe de ustedes incluso sea superada por la de los demonios. Porque los demonios creen, bueno, yo también creo, pero los demonios tiemblan. ¿Ustedes tiemblan? No. Tenaz, ¿cierto? ¿Por qué los demonios tiemblan? Y es lo que nos va a decir acá. Los demonios admiten que hay Dios, saben que hay Dios, tienen la certeza de que hay Dios, y los demonios no son politeístas, los demonios son monoteístas. Es decir, ellos saben que solo hay un Dios que los puede juzgar y que a ese Dios le tienen que rendir cuentas, y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque reconocen el poder y la soberanía y la grandeza de Dios, y ellos saben que están condenados al juicio y tiemblan. Y eso lo podemos corroborar en varios lugares. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mire, creen en Cristo también y lo confiesan. Está hablando de unos demonios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué creen los demonios? Creen en Dios, creen en Cristo y creen en que hay un juicio y condenación. Y a veces muchos creyentes no creen eso. Entonces lo que está diciendo Santiago es, revisemos bien, amados hermanos, estamos a tiempo de revisar si nuestra fe es una fe genuina, corroborada por obras reales de amor y de verdad y de transformación, y que no sea simplemente una fe racional. Porque la fe racional o la fe de concepto es yo creo, claro, pues yo creo. ¿Por qué no creo? Pero de ahí no pasa. Y el Señor nos está diciendo a través de Santiago, la fe del cristiano tiene que mostrarse, tiene que verse, tiene que corroborarse y tiene que pasar la prueba. ¿Qué les parece lo que dijeron estos demonios sobre Jesús? Hablando con Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Cómo les parece esa teología? ¿Una teología correcta? ¿Una cristología correcta? Un concepto del juicio y de la escatología correcto, pero no son cristianos. Y le preguntan, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ellos saben que van a juicio y que son condenados, pero están suplicando que no se les exponga antes de tiempo. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y recuerda qué está diciendo de ellos, que ellos dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, creímos, nos beneficiamos incluso de tu nombre. Incluso algunos predicaron por ganancia, incluso algunos tuvieron beneficios de esa predicación. Tuvieron testimonios y resultados públicos de esa predicación, pero ¿qué les va a decir Jesús en el día del juicio? Apartados de mí, no los conozco. Interesante eso, esas menciones. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, amados hermanos, los demonios creen y tiemblan, porque saben quién es Dios, saben que están bajo juicio y saben que tendrán que sufrir condenación eterna. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces no hay duda que la condenación y el juicio está para Satanás y todos sus seguidores. Pero también no hay duda que aquellos que se disfrazan como ángeles de luz, pues nunca tendrán vida, porque nunca la han tenido. Recuerden que Juan mismo va a mencionar que dice, algunos salieron de nosotros y no permanecieron, pero los que salieron nunca fueron. O sea, no fue que fueron creyentes y ahora se volvieron incrédulos. No, nunca fueron, simularon, se disfrazaron, aparentaron. Y lo que dice en Ezequiel 28:13 es, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Recuerden que esta es una descripción que se atribuye a este ángel que se rebeló y fue echado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Dónde estuvo este ángel de luz antes de ser convertido en Satanás? ¿Dónde se paseaba? ¿Qué conoció? ¿Qué disfrutó? Es decir, conoció también el trono de Dios y la grandeza del trono de Dios. Pero aún así se rebeló y ha sufrido condenación y juicio. Miremos lo que dice Marcos 1:24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso es una confesión teológica completa. ¿Quién la hizo? Un demonio, Satanás. ¿Quién fue el que tentó al Señor Jesús? No fue un discípulo. ¿Recuerdan? ¿Y cómo lo tentó? ¿Qué le recitó? ¿Qué filosofía le contó? ¿Qué ideología le presentó? Le dijo, escrito está. Entonces miren lo interesante, porque a veces uno puede estar confiado porque nació en hogar cristiano, porque uno sabe Biblia, porque uno se congrega, porque uno es juicioso en algunos deberes, pero no es para confiarnos, tenemos que revisar. Satanás tiene confesiones excelentes. ¿Y sabían ustedes que todas las sectas que han surgido surgen dentro de la iglesia? O sea, las sectas no surgen por allá en universidades públicas, ni en centros de poder, ni en otros lugares oscuros. Todas las sectas y los sectarios nacen de la iglesia. Y luego proponen o promulgan su sectarismo y salen de la iglesia. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Imagínense, qué auditoría tan excelente, ¿cierto? Yo de Jesús lo conozco, de Pablo le tengo mis respetos, mi admiración, pero ustedes. Entonces yo no estoy queriendo asustarlos a ustedes, lo que estamos es alertando y poniendo claro las cosas como Santiago las está diciendo, es muéstrame tu fe con obras, pero no te confíes de tus obras devocionales. Muéstrame tu fe a través de tus obras de misericordia, pero tampoco te confíes en ellas. Muéstrame tu fe a través de obras de transformación, porque esas sí son las únicas que dan fe y que muestran claramente que hemos nacido y que hemos pasado de muerte a vida. Y la pregunta es, ¿cómo estamos en esas obras? Porque venir a la iglesia, ahí ok, ¿cierto? Está chuleadito, todos venimos a la iglesia, traemos la Biblia, memorizamos. Entonces, obras devocionales, ok, pasamos. Obras de misericordia, bueno, ahí hacemos de vez en cuando, ¿cierto? Entonces ahí vamos, pero ¿cómo están las obras del carácter? Paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, sencillez, gratitud, amor. ¿Cómo estamos ahí? ¿Van chuleando? Y ahí es donde nos damos cuenta y decimos, ¿cómo dice la Biblia que serán ganados los incrédulos incluso sin palabras?
por obras de misericordia, por obras devocionales o por obras de transformación. ¿Cómo los incrédulos sabrán que somos cristianos? ¿Porque les leemos la Biblia y les recitamos textos? ¿O porque vivimos dignamente el Evangelio? O sea, un incrédulo, ¿cómo se convierte? ¿Porque lo tratamos bien y lo ayudamos o le prestamos dinero? ¿O porque él ve en nosotros cosas distintas que no ve en nadie? Las verdaderas obras, aunque es importante las devocionales y es importante o son importantes las de misericordia, las verdaderas obras son las obras que nos distinguen y que ni siquiera Satanás puede copiar. Y esas son las obras de transformación. Y ahí es un llamado a revisar cada uno. ¿Cómo estamos frente a esas obras? Antes cómo éramos y ahora cómo somos. Igual, mejor, peor. Y la respuesta es, si estamos en Cristo debemos ser mejores, porque ya tenemos el Evangelio y hemos sido regenerados, hemos pasado de muerte a vida. Se debe ver la diferencia. ¿Recuerdan qué decían los hermanos, los vecinos y los que veían a los hermanos en Jerusalén? ¿Recuerdan qué decían? Mírenlos cómo. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el distintivo? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se aman? Mire que no decían, mírenlos cómo van el domingo también vestidos y juiciosos, disciplinados. Los fariseos también lo hacen. Obvio que nosotros quisiéramos distinguirnos de ellos. No dice, mire cómo saben tanto, sino mire cómo se aman, porque el amor verdadero es un distintivo de la obra de Cristo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué no pueden hacer los demonios? Los demonios pueden admitir que Dios existe, los incrédulos también lo pueden admitir, los demonios creen y tiemblan, pero ellos hay cosas que no van a poder y no van a querer hacer. Y ahí es donde juega la diferencia para nosotros poder saber si somos distintos o somos iguales. Por ejemplo, los demonios también creen y testifican. ¿Sí leyeron los textos? Creen y testifican. Es decir, también se someten. Recuerden que Satanás, cuando quiso destruir a Job, pidió permiso. Y hizo exactamente lo que se le permitió. Es decir, por sujeción, por creencia y por testimonio no hubiera distinción. La obra de ellos también va con evidencias en algunos casos, obras de bondad u obras que Dios llama que hagamos. Miremos algunos textos de los que hemos visto que ya la Escritura nos dice. Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué haces tú? Misericordia. Santiago 2:16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Oseas 10:2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Está hablando de toda la religiosidad falsa, cómo la iglesia y la sociedad está llena de una religiosidad falsa que parece buena, pero que Dios no aprueba, y lo leímos en Pedro esta mañana, ¿cierto? De muchos con buena religiosidad a nuestro juicio, pero dice que son nubes sin agua, que son malos y que son engañadores. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí está el escáner. Sí, ahí está para revisar. Probaos a vosotros mismos. Ese texto se parece mucho al de la cena del Señor, que dice, examínese cada uno, pruébese cada uno y decida cada uno a sí mismo si toma o no la cena. Y esto me encanta mucho, porque aquí no dice, bueno, dígale a los ancianos que lo examinen. Imagínense nosotros examinándolos. O los aprobamos a todos, o los desaprobamos a todos, porque no tenemos el criterio para aprobar ni para desaprobar. ¿Quién es el único que tiene el criterio? Dios, a través de la fe que le da al creyente. Y es cada creyente, no importa la edad que tenga, sea un niño, un jovencito o un adulto, él debe examinarse a sí mismo. Leo nuevamente, 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos.
Solo usted puede decir, yo estoy en la fe. Aunque otros digan que no, yo tengo la certeza, tengo la comprobación, tengo la evidencia por las razones de que Dios ha obrado en mi corazón, tengo la verdad de Dios, y porque al hacer el examen, el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Probaos a vosotros mismos. Y luego dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo les parece ese examen? Ese es el que hay que hacer hoy. Porque si juzgamos por conocimiento, bueno, nosotros tenemos muy buen conocimiento. Si juzgamos por devoción, pues ahí vamos. No tan, pero pasamos. Si juzgamos por obras de amor o de ayuda, también. Ahí de vez en cuando uno ofrece aunque sea un vaso con agua. Pero, ¿cuál es la distinción? Examínese cada uno. ¿Está usted en la fe? Porque no vamos a parecernos a los demonios. La censura de Santiago es muy fuerte, amados hermanos. Santiago no está poniendo un ejemplo casual. De hecho, es un ejemplo muy inusual en la Escritura. Los demonios creen. ¿Dónde encontraron eso en otro lugar de la Escritura? Santiago es único en ese ejemplo, diciendo, sí, pero ¿qué los distingue? ¿Recuerda la multitud que salió para ser bautizada por Juan? Que desfilaban grandes multitudes. ¿Les parecía interesante, llamativo la ceremonia? Y Juan, ¿recuerdan cómo les predicaba? Generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, los que iban a bautizarse, ¿a qué iban? Pues a darse un chapuzón, ¿sí? O al sancocho de olla, o al paseo, pero ¿estaban realmente rendidos al Señor? Juan los desnudó y les dijo, no han hecho frutos de arrepentimiento. Entonces muchos se ofendieron y se fueron, molestos con Juan. ¿Y qué les dice Juan? Están huyendo como serpientes, pero allá les va a llegar el fuego. Es decir, no habían nacido de nuevo. Y puede pasar eso, y por eso dice la Escritura, examínese cada uno si está en la fe, no si conoce, no si cree, no si sabe, sino examínese si permanece y está arraigado y está firme en la fe. Pruébese, pero no se pruebe por si vino a la iglesia. Yo fui hoy, entonces sí estoy. Aunque eso es importante, no es el criterio adecuado. Los demonios también creen y testifican, y ya lo vimos con ejemplos. ¿Qué es lo que no pueden hacer los demonios? Adorar a Dios, rendirse a Dios entendiendo que comprenden la gracia y que hay vida y hay esperanza eterna para ellos a través de Jesucristo. Eso no lo pueden hacer, porque ellos no son objetos de la gracia de Dios, porque ellos rechazan la gracia, rechazan la vida y rechazan la esperanza eterna, y porque ellos creen y tiemblan por el juicio, pero no están dispuestos a arrepentirse. ¿Quiénes sí están dispuestos a confesar sus pecados? Los cristianos, porque ya el Espíritu Santo les dio vida. David, cuando pecó, recuerden el ejemplo de David y Saúl. Cuando Saúl pecó, dijo, he hecho mal. Pero cuando pecó David, dijo, he pecado gravemente contra Jehová. ¿Notan la diferencia? Una cosa es hacer mal y quedar mal ante alguien, y otra cosa es saber que ofendimos a Dios. Cuando Judas entregó a Jesús, dice la Biblia que tuvo remordimiento. Incluso fue y devolvió la plata con la que había negociado a Jesús, pero no se arrepintió. Pero cuando Pedro negó a Jesús, dice la Biblia que lloró amargamente y se mostró arrepentimiento. Entonces no es igual tener evidencias externas que tener evidencias internas. Los demonios no pueden tener devociones reales, genuinas, porque ellos no honran al Señor. De hecho, por eso se rebelaron. ¿Recuerdan por qué se rebelaron? Porque querían gloria para sí mismos. Porque no estaban dispuestos a rendir la gloria al Señor que le pertenece y someterse a su señorío, sino que querían tener una nación o una república distinta. Y el Señor los reprendió. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos distingue a nosotros de los demonios?
que nosotros estamos enfocados en que Dios transforme nuestra vida. Que nuestro mayor interés es que el Señor nos ayude a vivir para Él. Que nuestro Dios nos ayude a tener obras genuinas y profundas de carácter. Y que podamos dar evidencia del fruto del Espíritu Santo. Ningún demonio tiene el fruto del Espíritu. Ni se rinde realmente al Señor. Aparentan, que es diferente. Aparentan, pero nunca estarán rendidos al Señor, nunca habrá algo genuino. No pueden hacerlo porque no tienen ese privilegio y para ellos no es. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y recordemos que esa acepción de personas tiene que ver con amarnos a todos por igual y saber que el Señor puede salvarlos. Miren lo que dice Salmo 51.17. ¿Recuerdan en qué contexto fue escrito el Salmo 51? Cuando David fue confrontado con su pecado. Y cuando David fue confrontado por su pecado y el Señor le dice, bueno, en el tema del censo, que fue otro de los pecados de David, y el Señor le dice a David, bueno, caes tú, hay tres opciones de disciplina o de consecuencia. ¿Recuerda qué dijo David? Caiga yo en las manos de Dios. Eso es una obra de transformación. Porque uno diría, no, que me juzgue a mí mi papá o mi mamá o mi hermano, o alguien que sea como de mi nivel, pero no me juzgue Dios. Pero cuando David dijo que me juzgue Dios, ¿qué estaba diciendo David? Yo realmente entiendo que ofendí a Dios. Yo realmente entiendo que Dios es justo, pero es compasivo. Y entiendo que obré mal contra Él terriblemente. Salmo 51.17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Eso lo pueden hacer los demonios? ¿Eso lo pueden hacer los impíos? ¿Quién es el único que puede tener un espíritu quebrantado? El creyente por la acción del Espíritu Santo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién es el que se puede humillar? El creyente porque tiene el Espíritu. Él entiende que tiene que rendirse y que esa humillación, aunque es dolorosa, es necesaria y que es una evidencia. Los demonios o los impíos no se humillan. El hermano estaba recordando el texto que dice que cuando viene el juicio, los soberbios no se arrepentirán ni siquiera en el día del juicio, sino que más bien dirán a las peñas, mátenos antes de que nos tengamos que enfrentar al juez. Pero yo no me arrepiento, no doy el brazo a torcer. Entonces los creyentes por la obra del Espíritu Santo pueden tener un espíritu compasivo, quebrantado y un corazón humillado ante el pecado o ante las consecuencias del pecado. Y esa es una diferencia. Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las verdaderas obras distintivas? Lo va a describir Santiago más adelante. Sean benignos, sean misericordiosos, sean compasivos, sean comprensivos, ayúdense. ¿Sí lo dice Efesios 4? No amargura, no maledicencia, no enojo, no venganza, sino sencillez, bondad, gratitud, misericordia. ¿Y quiénes son los únicos que pueden tener ese fruto? Los creyentes. Porque ir a la iglesia podemos ir todos. Ayudar al necesitado podemos hacerlo todos. Pero ser benignos, solo el Señor puede obrar en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos ahí? Estamos haciendo un test. ¿Van aprobados o no? La única esperanza nuestra se llama Jesucristo. Y eso no lo pueden hacer los demonios ni los incrédulos. Ellos pueden confiar en lo que Dios hace, en lo que Dios les da, pero no pueden descansar en Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor retó a los discípulos y les dijo, entonces váyanse? ¿Cómo respondió Pedro? Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú? ¿Eso quién lo puede decir? Un cristiano.
y realmente confiar y ser consecuente. No lo puede decir un incrédulo. Y las verdaderas obras son las que describe la Escritura en Efesios capítulo 6 y en Efesios capítulo 5 y el fruto del Espíritu Santo. Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso no lo creen los demonios. Los demonios creen en Jesús, creen en el juicio, creen en que ellos tendrán que ser condenados, pero ellos no creen que en Jesucristo hay vida. Y ellos no creen que los que mueren resucitarán para vida y para vida eterna. Ellos no pueden creer eso, por eso para ellos no es la gracia. Para nosotros sí. Y aquí hay un texto interesante. ¿Crees esto? Si crees esto, eres de los distintos. Si tú crees que aunque eres pecador, Cristo murió por ti, pero que cuando mueras, por la obra de Cristo serás resucitado para disfrutar con Él eternamente, ese sí es un distintivo del cristiano, porque está confiando en la obra y descansando en la gracia, que es la distinción del cristiano. No por obras, porque por obras, las obras son confusas. Todos hacemos obras, de una u otra manera. De hecho, hay gente que hace muchas más obras que nosotros, tanto religiosas como de apoyo, de compañerismo, de amor. Hechos 16:31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso no lo creen los demonios. ¿Sí me hago entender? Los demonios no creen que si creen en Jesucristo serán salvos, porque para ellos no es el Evangelio. Ellos creen que Cristo existe, que los va a juzgar, que es el Hijo de Dios, que es poderoso, pero no creen que van a ser salvos, pero el creyente sí. Incluso el incrédulo cree en Jesús, pero no está dispuesto a rendirse. Cuando uno le predica a muchas personas, uno le dice: ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Sí, yo creo. ¿Usted cree que el Señor le puede proveer? Sí, yo creo. ¿Usted cree que Jesús lo puede salvar? Y usted tiene que reconocer sus pecados. ¿Qué nos dicen? Ahí ya patinan, o ya no vienen. Entonces, amados hermanos, no es por entendimiento, no es por conocimiento, no es por obras comunes, es por obras distintas que reflejen realmente la obra generosa de Cristo en nuestro corazón. Y Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué no pueden hacer los demonios o los incrédulos? Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Eso no lo pueden hacer, a ellos no les interesa, ellos la reciben y la atesoran para argumento. Y uno escucha muchas personas incrédulas que le citan la Biblia, ¿sí? Y le citan versículos como: la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ellos ya encontraron ese, nosotros no lo hemos encontrado. Ellos citan textos como: la fe te valga, que también lo tienen en sus registros y no aparece en el registro canónico. Ellos citan textos fuera de contexto, pero ellos no están dispuestos a decir: Dios me da esta orden, la voy a hacer. Cosa que sí anhela el cristiano y desea el cristiano, porque el cristiano sabe que es por el oír y el hacer. Le compararé a un hombre prudente, contrario al insensato, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está el otro ejemplo: escuchó de Jesús, entendió lo que Jesús dijo, posiblemente le gustó lo que el Señor dijo, pero no estaba dispuesto a hacerla. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren que nos está dando la luz Santiago. No es con oír, es con oír y hacer. No es con obrar, es con obrar obras realmente profundas que perduren y evidencien la fe genuina.
Y en Marcos 12, 30 y 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Eso lo pueden hacer los incrédulos? No. ¿Quién lo puede hacer por la gracia del Espíritu Santo? El creyente. Entender que se tiene que amar al Señor con todo, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Noten que los incrédulos saben los mandamientos, pero no están dispuestos a obedecerlos. Conocen que Dios existe, pero no están dispuestos a rendirse. Saben que deben adorar a Dios, pero no están dispuestos a adorarle. Saben que deben transformar su vida y estar en comunión, pero no están dispuestos. Y ahí está la diferencia. Y Santiago nos está diciendo, esa es la obra que yo quiero que me muestre. ¿Sí? Si Él nos dice, muéstrame tu fe, pues no le digas, yo fui el domingo, porque esa no cuenta como una prueba profunda y definitiva. O no digas, yo esta semana le ayudé a alguien, sino cuál sería la muestra realmente evidente de una vida transformada. Lo va a decir Jesús: sígueme. Sígueme. ¿Recuerden que fue la palabra que usó para los discípulos? Sígueme. ¿Quién sigue a Jesús? ¿Quiénes son los únicos que lo van a seguir? Los discípulos, los llamados, los hijos, los regenerados. Los otros los seguían por el pan o temporalmente, pero no hubo seguidores constantes de Jesús, a diferencia de sus discípulos. Si usted sigue constantemente a Jesús en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, esa es una muy buena evidencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseveremos en la oración, perseveremos en la comunión y mantengámonos firmes, porque el Señor viene. ¿Qué hacen los impíos o los infiltrados? Perseveran temporalmente y rápidamente se van. Eso nos muestra la historia bíblica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces aquí el final que queremos decir es, ¿crees tú? Sigue. Sigue. La Biblia dice que algunos que dijeron, no Señor, no te sigo ahora, te seguiré más tarde, dice la Biblia, no eran dignos. Alguno que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno. Aquel que pone su mano en el arado y sigue, pese a todas las consecuencias difíciles y las adversidades, dice la Biblia, el que me ama, me amará y permanecerá. ¿Ustedes han seguido al Señor? ¿Han permanecido? ¿Ha habido cambios en su vida? ¿Tienen la certeza de que si mueren hoy el Señor viene por ustedes? ¿Están seguros no en sus obras, sino en la obra del Espíritu Santo de que ustedes son hijos de Dios? Esa es la fe que dice Santiago, muéstrame. Muéstrame esa fe, porque esa fe sí es genuina, porque es pasada por la cruz y es una obra de verdadera transformación y de arrepentimiento. Y que el Señor nos ayude para que cada día nos examinemos. Ese examen no es una vez al año, todos los días. Incluso cuando viene la duda tenemos que examinarnos, bueno, ¿por qué estoy en duda? Cuando viene el desánimo, ¿por qué estoy desanimado? Cuando viene la adversidad, ¿por qué mi fe tambalea? ¿Estoy realmente sólido? Si tú crees, sigue. ¿Sigue a quién? Al autor y consumador. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos ayuda a comprender que hay obras que nosotros manifestamos que no nos distinguen verdaderamente de otros. Y nos ayuda a recordar que la verdadera obra es que tú hayas transformado nuestro corazón, nos haya dado nuevo nacimiento y nos hayas hecho muertos al pecado y vivos para la justicia. Que nos hayas trasladado de las tinieblas a la luz y que nos hayas dado nueva vida, nuevo carácter, nueva naturaleza y que nos encamine de tu mano a la gloria celestial. Esa es la verdadera prueba y la verdadera obra del cristiano. La verdadera evidencia es que hayamos nacido con frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para ser distintos y no ser religiosos o simplemente retóricos o simplemente tener conocimiento bueno, pero que ese conocimiento no sea
producto de una vida transformada. Ayúdanos, Señor, para que creamos y te sigamos y para que nos distingamos y que esa distinción la marques tú en nuestro corazón, que nos hayas circuncidado el corazón, no una circuncisión externa, no una religión externa, sino una religión genuina de sumisión, de adoración, de devoción, de arrepentimiento, de dependencia y de consagración a ti, porque es la verdadera prueba de que somos hijos tuyos, que cuando pequemos nos arrepintamos de corazón, que cuando estemos desanimados vayamos a ti y pidamos auxilio, que cuando estemos, Señor, en tentación, digamos, Señor, ten misericordia de mí, que sepamos que es en ti y por ti y para ti que vivimos, y que esa sea la razón profunda de nuestra vida, que nada ni nadie nos separe de ti, y que estemos arraigados y sobreedificados en la roca inconmovible de los siglos, y que esa firmeza sea hasta que tú vengas, porque es la prueba para el mundo y para nosotros y la evidencia de que estamos en ti. Pero estar así tambaleantes, sin raíz, sin profundidad, sin fruto, pues no habla de ti, ni habla de la transformación y del Evangelio en nuestros corazones. Por favor, auxílianos, Señor, y ayúdanos para comprobar si estamos en ti, y si no estamos, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos y de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.